Bueno, vamos a orar, hermanos, para poner la predicación en manos del Señor. Acompáñame, por favor. Amado Padre, gracias porque nos hablas, Señor, a nuestros corazones. Padre, aunque puede ser dura siempre la reprensión para nosotros, ayúdanos a tener corazones, Señor, para poder recibir la corrección. Padre, que tú nos concedas y nos des convicción de pecado, de justicia, de juicio, Señor, para que no permanezcamos en aquello que te ofende, Señor, que tú aborreces, sino que podamos mirar a Cristo, Señor, que eso nos haga volver de nuestra maldad por el gran amor que ha tenido por nosotros, viles pecadores. Gracias, Señor, por tu palabra y ahora te pedimos, Señor, que nos des gracias, Señor, en este tiempo de la predicación. Ayúdame primeramente a mí, Señor. Ayúdame en medio de mi debilidad, Señor. Ayúdame en medio de mis torpezas. Permite que pueda ser claro, Señor, y permite que yo pueda estar apegado, Señor, a tu palabra, Señor. Pon temor, Señor, en mi corazón. Pon santa reverencia, Señor, sabiendo que lo estoy haciendo primeramente, Señor, delante de ti, Señor. Por favor, ayuda a mis hermanos, Señor, que van a escuchar la exposición de tu palabra. Ayuda a aquellos, Señor, que están también afligidos, Señor, en sus pecados. Ayuda a aquellos, Señor, que están sin Cristo. Y obra, Señor, con tu multiforme gracia, Señor, para que tú seas engrandecido en esta mañana, Señor. Tu nombre sea glorificado, Señor. Y que Cristo sea exaltado, Señor. Y rogamos, Señor, que salves también, Padre. En el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie para, para leer la palabra del Señor. Es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 57 y hasta el versículo 66. ¿Sí? Lucas 1, del 57 al 66. Dice la palabra santa de Dios: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Hermanos, vamos a estar viendo en esta mañana, en esta predicación, dos puntos principales. El primero, que es el nacimiento de Juan el Bautista, conforme a lo que había dicho el ángel a Zacarías, cuando se le presentó mientras estaba... ¿Mm? No, es que atrás. ¿Así? Ya, perdón. Se me fue. Así mientras Zacarías estaba ofreciendo incienso en el lugar santo, pero también vamos a estar viendo la restauración de Zacarías, porque si ven hay un contraste desde el inicio, cómo vemos el gozo de Elizabeth, cómo vemos los cánticos de alabanza de Elizabeth y de María, pero al mismo tiempo vemos a Zacarías entre las sombras, a un Zacarías que no podía estar escuchando esos cánticos de alabanza, no pudo ser testigo de la obra que Dios estaba haciendo, que mientras María iba a visitar a Elizabeth para darle la noticia, de pronto, entonces Elizabeth, por el Espíritu de Dios, lo sabe que María está embarazada y sabe que ese pequeñito es el Salvador del mundo. Todo eso se perdió Zacarías. No pudo estar escuchando esos cánticos de alabanza. Él pudo durante todo este tiempo estar meditando entonces en su pecado. Y entonces vamos a ver esos dos aspectos, tanto el nacimiento de Juan como la restauración de Zacarías. Y entonces vemos que aquí el Lucas 1:57 nos está hablando de este nacimiento. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y estas palabras nos deben de informar a nosotros que lo que había dicho el Señor por medio del ángel se estaba cumpliendo. Nos recuerda entonces que Dios habla y entonces las cosas son hechas. ¿Sí? Todo lo que Dios ha dicho fue hecho. Ninguna de las cosas predichas han fallado. Todo lo contrario, hermanos. Vemos entonces que con este nacimiento comienzan a cumplirse cada una de las palabras del ángel. O también podemos decirlo de la siguiente manera, como lo dice el Antiguo Testamento en Josué 21:45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y más adelante dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Juntamente se alegraron. Y hermanos, también podemos recordar que era parte de las promesas que había dicho el ángel, que este niño traía mucho gozo, no solamente a su familia, sino que juntamente todos los que oyeran esta noticia se alegrarían juntamente desde su nacimiento. Ahora vemos entonces a todas estas personas cercanas a ella, amigos, a parientes, vecinos, que estaban contemplando todas las cosas que estaban aconteciendo. Ya habían sido testigos de lo que estaba ocurriendo antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Zacarías salió del templo, hermanos, se nos dice que lo estaban esperando, que se había tardado mucho. Así que cuando salió y salió mudo, nos dice la Escritura que ellos sabían que él había visto algo, que él había tenido una visión. Y desde ese momento entonces empezaron a estar expectantes. Pues, ¿qué habrá visto? Y por lo tanto, no solamente hasta este momento, sino desde que Zacarías salió del templo, desde el lugar santo, ellos
Ellos podían ver que Dios estaba obrando en esta familia. Y también se enteraron de Elizabeth, que a su edad avanzada y siendo estéril, había quedado embarazada, lo cual también era algo maravilloso. Y es que no vemos, hermanos, ni siquiera nosotros todos los días, que a una mujer estéril y a una mujer de edad avanzada se le permita o se le dé el gozo de tener un hijo. Todos los judíos entonces, o al menos los más cercanos, estaban al menos al pendiente de lo que estaba aconteciendo aquí con esta familia. Porque al mismo tiempo que ellos veían estas misericordias de Dios, ellos recordaban también a la familia de Abraham. Porque era muy similar la manera en la que como Dios estaba obrando. Así como también a Sara se le permitió, siendo estéril y también de edad avanzada, tener un hijo. Entonces ellos estaban contemplando eso. Dios está mostrando su misericordia. Dios está hablando, Dios ha escuchado, Dios se ha recordado nuestras aflicciones, porque no solamente podían entonces gozarse en la misericordia que Dios había tenido con ella, en el sentido de que le había quitado su esterilidad. Eso no era solamente lo que ellos veían, sino que seguramente ellos podrían conocer que este hijo sería el precursor del Salvador, que sería el mayor de los profetas, y que ese privilegio más grande de Juan el Bautista sería proclamar no solamente ya viene el Hijo de Dios, ya viene el Salvador, sino decir, aquí está, contémplelo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que ha de preparar el camino del Señor. Así que por todas estas maravillosas misericordias que Dios había manifestado, todos aquellos cercanos a Elizabeth y a Zacarías, no solamente se alegraban, sino que se regocijaban por los favores que Dios les estaba mostrando a ellos. Y aquí existe una aplicación para cada uno de nosotros de una manera muy inmediata. Qué importante debe de ser, como dice el apóstol Pablo, que debemos gozarnos con los que se gozan, que debemos de llorar con los que lloran. Y este es un ejemplo de bondad que debemos demostrarnos entre nosotros. Porque parece cosa sencilla, cosa simple, cosa sin importancia, pero en realidad tiene mucha influencia en el bienestar. Como personas, como familia, como iglesia, aún como sociedad, hermanos, porque una palabra bondadosa de felicitación o una palabra de consuelo en medio de nuestras aflicciones nunca se olvida. Y es un adorno en el carácter cristiano que hace hermoso delante de los ojos de los hombres. Es precioso, hermanos. Y como nuestro mayor ejemplo está el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto tanto ir y gozarse en las bodas de Canaán, pero también Él estuvo dispuesto a ir cuando murió su amigo Lázaro y llorar. Así que el beneficio de ejercitarse en esta piedad trae bendición mutua, bendición colectiva, que mantiene la paz, hermanos, que mantiene la unidad, que guarda nuestros corazones de los celos, que guarda nuestros corazones de las envidias y de las contiendas. Hay una bendición entonces mutua, tanto para aquel que está mostrando ese regocijo,
como para aquel que está recibiéndolo, ya sea ese regocijo o ese consuelo. Y en el versículo 59 nos dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Lo primero que podemos decir aquí, hermanos, es que básicamente los mismos vecinos y parientes que estuvieron ahí en el momento del nacimiento de Zacarías son los mismos que ahora pueden estar presenciando ahora el momento del rito de la circuncisión. Y esto se llevaba a cabo a los 8 días de nacido. Y hermanos, esta ceremonia era llevada a cabo por cualquiera de las personas que se encontraban ahí, ya sea amigos o familiares, podían llevar a cabo el rito de la circuncisión, pero antes de llevar a cabo la circuncisión pronunciaban una bendición. Podía ser el padre del niño, podría ser un amigo, y entonces durante este rito, antes de realizar el corte del prepucio, ellos decían: bendito el que nos santificó con sus preceptos y nos mandó la circuncisión. Y si la circuncisión era hecha por un amigo del padre, también podía decir: y nos mandó circuncidar a un hijo. Y el padre del niño bendice con otra bendición y podía decir: bendito eres, Señor Dios, nuestro Rey del mundo, que nos santificaste con tus preceptos y nos mandaste introducirlo en el pacto de Abraham, nuestro Padre. Y finalmente, el padre del niño podría decir al final: bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que santificaste al amado, es decir, a Isaac, desde el vientre. Y aunque no se nos dice el número de personas que estaban ahí contemplando esta ceremonia, al menos en la tradición judía, para que debería de haber no solamente una persona que estuviera circuncidando al niño, debería de haber también esta bendición y debería de haber también unas personas que fungían como testigos. Y el número de personas, según la tradición judía, era de 10 personas. Pero ahora vemos que los invitados le llaman a ese niño por su nombre, por el nombre de su padre, perdón. Y no se puede saber con certeza por qué le llamaron así, pero al menos sí podemos decir que estaba vinculado también que en el momento de la ceremonia de la circuncisión, ellos también pusieran un nombre al niño. Y esto es derivado de el origen, en el momento en el que Dios llamó a Abraham y en el momento en el que Dios le mandó hacer este acto de la circuncisión, también es en ese momento en el que cambia su nombre. Y le dice: ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque serás padre de muchedumbre. Y ahora regresando al tema de Zacarías, hay algunos comentaristas que dicen que podían tener la tradición así como nosotros, de que tanto se le pudiera llamar al hijo mayor con el nombre de su padre, pero no todos los comentaristas, hermanos, están de acuerdo. Otros dicen que es en función de todas las cosas que estaban sucediendo. Y si recuerdan, Zacarías significa el Señor se ha acordado. Y entonces, en medio de todo esto, en medio de todas estas muestras de misericordia, entonces dicen: pues es que
ponle Zacarías, porque es conforme a lo que está sucediendo en este momento, porque el Señor ha mostrado su misericordia al acordarse de nosotros, porque Él va a ser el precursor del Salvador. Pero ¿qué es lo que le responde entonces la madre del niño, esta mujer, Elizabeth? Ella dice rotundamente, no, se llamará Juan. Su madre no quería entonces que se llamara así, porque eso no era lo que el Señor había dispuesto. A diferencia de otros niños nacidos de mujer, los padres eran los que le ponen normalmente el nombre a sus hijos, pero este nombre sería dado, sería puesto por Dios. Y entonces ella dice, se llamará Juan o se llamará Johanán, que quiere decir, el Señor es misericordioso. Ujú. Él muestra, ¿qué significa esto? Que Dios estaba diciendo, el Señor muestra sus favores, el Señor es tierno y compasivo, el Señor es misericordioso. Algo que podemos notar aquí es que el ángel no se le había presentado a Elizabeth, sino que se le había presentado a Zacarías. Y entonces de alguna manera también los comentaristas dicen, ¿cómo es que Elizabeth sabía esto, que su hijo se llamaría Juan? Y hay al menos dos posturas, hermanos. Una, la cual dice que así como recibió por medio del Espíritu Santo revelación divina para saber que María estaba embarazada, y que de la misma manera, aunque no conocía todos los detalles que habían pasado con Zacarías, sí conocía por medio del Espíritu Santo que sería llamado Juan, que de esa manera recibió eh, Elizabeth esa revelación. Y el punto número dos es que, pues por cuanto Zacarías no podía hablar, sí podía escribir. Y entonces lo que él hizo Zacarías fue comentarle de esa manera a su esposa cómo se llamaría su hijo. Pero finalmente si lo alcanzamos o tratamos de analizar esta parte, cuando más adelante no piden traer una tablilla donde está el nombre de Juan, sino mandan una tablilla para que él escribiera el nombre de Juan, cómo se llamaría. Entonces están esas dos opciones. Finalmente yo me inclino sinceramente a la primera, porque también habla acerca de que todos los visitantes que estaban en la casa de Zacarías, porque se asume que todo este ritual de la ceremonia de la circuncisión se llevaba en su casa, y que ellos entonces estaban asombrados que ellos estuvieran de acuerdo en que se llamara Juan, en que a pesar de que Zacarías se ve como desencajado o que no está de alguna manera está ausente, finalmente él y su esposa pueden llegar a estar de acuerdo, y también por eso la gente se maravilla. Por eso me inclino más a pensar que inclusive el Señor pudo haberle revelado el nombre de su hijo a Elizabeth. Y finalmente, entonces, ninguno de sus invitados conocía todo este detalle preciso acerca del nombre del niño, y por eso vemos más adelante en la redacción que dice básicamente, ¿por qué? Si no hay nadie de tu parentela que se llama con ese nombre. Y entonces al menos podemos rescatar también de esa porción de las escrituras que sí había una tradición relacionada con que al menos de las familias de cierta tribu y de cierta familia permanecían ciertos nombres. Y entonces por eso le dicen, pero Juan,
pero no hay nadie en tu familia que se llame así. ¿Por qué le quieres poner Juan? Más bien ponle como alguno de tus parientes, de tu familia, para que de esa manera se sienta honrado por este niño, el cual es grande. Y entonces se acercan, como vieron que no podían hacer nada con su esposa, fueron con Zacarías. Pero si se fijan aquí, no dice que le hablan a Zacarías, sino que le hacen señas, ¿sí? Solamente están haciéndole así y de alguna manera se intentan comunicar. Y ya lo habíamos dicho en un principio que entonces es sumamente probable que Zacarías no solamente estuviera mudo, sino también sordo. Porque finalmente si no estuviera sordo, pues no, lo único que hacen para que reaccione es hablarle más fuerte. No necesitan hacer como que muchas señas para que de esa manera entonces pueda atender a la persona. Inclusive la palabra que se utiliza en algunas partes para decir que es mudo, puede tener, dependiendo del contexto, diferentes significados, ya sea sordo o mudo o sordomudo. Así que también me inclino a pensar, hermanos, que Zacarías estaba no solamente mudo, sino también sordo. Pero podemos ver entonces que Zacarías estaba como que completamente ajeno a ese momento, a esa situación. Y es lo que entonces vamos a empezar ahora a ver acerca de Zacarías, de cómo entonces va a empezar ahora su restauración. Porque Zacarías no solamente había sido herido físicamente, hermanos. Zacarías es un contraste, como lo vimos en un inicio, de su esposa Elizabeth, que mientras ella podía estar rompiendo en cánticos de alabanza y cánticos de adoración, vemos a un Zacarías que está entre las sombras, a un Zacarías que está herido, que está dolido por su pecado. Y que entonces vamos a tratar de recordar el contexto en el que Dios le anunció esta noticia a Zacarías. ¿Cómo fue que se lo anunció? Fue en un momento único. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo un sorteo para ver quién entraba a hacer entonces la ofrenda del incienso en el templo. Y vemos entonces en aquella ocasión que era uno de los momentos más deseables de un sacerdote, porque eso lo hacían solamente una vez al año. Era un privilegio, por lo tanto, único para el sacerdote que le tocara este sorteo. Era un momento sumamente deseable para un sacerdote, y esto incluyendo a Zacarías. Y es un momento entonces único en el que mientras está ofreciendo el incienso, Dios le habla a través del ángel Gabriel y recibe la noticia de que Dios había escuchado sus peticiones, tanto las peticiones de tener un hijo como las peticiones de que el Señor trajera paz y bendición a Israel. Pero ¿cuál fue la respuesta de Zacarías? Básicamente le dice, ¿cómo sabré que lo que tú estás diciendo ha de cumplirse? Y él actuó con incredulidad. Parece que la larga espera endureció finalmente su corazón y es como si Zacarías hubiera dicho, necesito más evidencia para saber que tú eres misericordioso, Dios. ¿Sí? Porque el Señor le estaba diciendo, así vas a llamar a tu hijo, Johanán, es decir, Dios es misericordioso, pero en lugar de que Zacarías se llenara de gozo y de alegría por la noticia, él no creyó que Dios fuera misericordioso. Había mucho dolor por su pecado entonces, y tuvo un largo tiempo para meditar en él.
Y eso pudo causarle muchas luchas a lo largo de todos estos meses. Porque, hermanos, cuando somos zarandeados por el pecado, no alcanzamos a ver claramente la misericordia de Dios. Nos sentimos desesperanzados, nos sentimos asustados, nos sentimos aterrados. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado por la mente de Zacarías? Traicioné la confianza de mi Señor. Él me estuvo mostrando su bondad y yo le pagué con incredulidad. Inclusive, como pasa también con nosotros, ¿seré acaso salvo? Porque un creyente no se comporta de esa manera. Y puede existir entonces en la mente de Zacarías mucha confusión que no deja pensar con claridad. Y por eso decimos que vemos a un Zacarías entre las sombras, que no pudo disfrutar de la visita de María, que no pudo disfrutar de la alegría de los cánticos y la alabanza de ninguna de ellas. Esto no significa que durante este tiempo nunca llegó a recibir algún tipo de consuelo de parte de Dios, pero que sí durante todo este tiempo hubo muchas luchas y no hubo una completa restauración. Y entonces, aquí podemos aprender, hermanos, que el pecado no solamente nos engaña. Primero nos engaña diciéndonos que no va a pasar nada si lo probamos, que no va a pasar nada si lo ejecutamos. Y una vez que cometemos el pecado, nos hace pensar que no existe ninguna gracia para nosotros que nos pueda hacer volver hacia Dios. Él distorsiona el pecado, distorsiona por completo entonces el carácter de Dios. Nos hace pensar que Dios no es misericordioso. Nos hace pensar que no somos dignos de su amor o que necesitamos hacer obras para restaurar la relación entre nosotros y Dios, para ser nuevamente aceptados por Dios. ¿Qué fue lo que pasó con aquel hijo pródigo que vuelve en sí? Sí dice, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre estaría mucho mejor. Iré a la casa de mi padre y diré he pecado contra ti, pero no solamente eso, tenía distorsionado también por causa de su pecado el carácter de su padre, porque entonces él estaba diciendo, ya no me trates como tu hijo, voy a tratar de ganarme yo el lugar que perdí. Y eso es lo mismo que muchas veces por causa del pecado, una vez que ya hemos caído en él, tratamos de recuperar a Dios por medio de nuestras obras. Pero al momento en el que le están haciendo señas para poder conocer el nombre de su hijo, Zacarías puede recordar en medio de todo el carácter de Dios por medio de ese nombre. Porque entonces ahí es donde él puede saborear la misericordia de Dios. Porque él puede estar escuchando en su corazón, Johanan, Johanan, el Señor es misericordia, el Señor es bondadoso, el Señor es tierno. Hay esperanza para mí, entonces ahora puede contemplar Zacarías con mayor claridad. Porque hasta los cielos Dios ha extendido su misericordia y su fidelidad alcanza hasta las nubes. Hay esperanza para un pecador como yo, porque sus misericordias nunca decayeron, porque nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Él puede tener misericordia de mí, porque aunque por un momento breve me abandone, me recogerá con grandes misericordias. Aunque por un poco de ira se esconda de mí su rostro, con misericordia eterna se compadecerá de mí, porque Él es mi Redentor.
Puedo cantar alabanzas juntamente con los cielos. Puedo alegrarme juntamente con la tierra. Puedo romper en alabanza y adoración con los montes. Porque Dios ha enviado el consuelo a su pueblo, a Cristo. La alabanza es una muestra de misericordia para los pobres, para los viles de la tierra, de los cuales Él tendrá compasión. Y así, hermanos, así como Zacarías, tú que te sientes sumamente herido por tu pecado en esta mañana, puedes ser recordado de las abundantes misericordias del Señor. Porque Dios le ha placido amar, salvar y perdonar a pecadores, viles pecadores, que no merecemos su misericordia y que por eso es misericordia de pura gracia recibirnos cuando vamos a Él, arrepentidos por nuestro pecado, apelando a su bondad, apelando a su amor y a su grande misericordia, con el propósito de que pueda ser restaurado, con el propósito de que sea quitada tu vergüenza, para que sea quitado tu luto y sea lleno tu corazón de alegría y de gozo. Porque por eso dice lo siguiente la palabra de Dios. Y no solamente lo dice para los incrédulos, también lo dice para nosotros los creyentes que hemos caído en pecado, para que con fe nos podamos volver al Señor. Mira cómo dice en Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a todos que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Así que vuélvete al Señor en esta tarde, amado hermano. Deja a un lado tu incredulidad y confía en el amor y la misericordia inagotable que hay en Cristo Jesús, para que entonces sea restaurado tu gozo y puedas deleitarte nuevamente en el Señor. Y amado amigo que nos escuchas, que estás hoy sin Cristo, también está a tu alcance esta clase de misericordia para ti. Y solamente debes de creer a Dios lo que Él dice de sí mismo, lo que Él ha hecho para que pecadores como tú y como yo podamos ser reconciliados con Dios, para que podamos tener paz y perdón. Es solamente por medio de Cristo Jesús el justo, quien vivió la vida perfecta que nunca podrás vivir. Es aquel, el único que murió en tu lugar y que recibió el castigo por tu pecado que tú deberías de recibir, para que por la fe entonces puedas recibir gratuitamente el perdón de todos tus pecados. Para que te vuelvas de tu maldad, para que vivas por amor a Dios, por amor a Cristo, porque Él te ha hecho bien. Eso es lo que pudo estar experimentando en su corazón Zacarías mientras estaba siendo restaurado, mientras podía contemplar la misericordia y el amor de Dios. Porque, amado hermano, no solamente el Señor corrigió y lo disciplinó en aquel momento por causa de su incredulidad. El problema mayor es que él no podía ver que Dios era misericordioso. Pero en ese momento pudo contemplar nuevamente las abundantes riquezas de su misericordia. Y pudo ser restaurado y pudo ser perdonado.
Y por eso entonces ahora él pide una tablilla y escribe diciendo, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Vemos ahora a un Zacarías restaurado que pide inmediatamente una tablilla para escribir, porque estaba convencido ahora de las palabras de Dios que habló por medio de su ángel. Ahora ha llegado a su fin entonces su tiempo de aflicción, porque eso es lo mismo que había dicho el ángel, que su aflicción estaría hasta que se cumpliera la palabra del Señor. Y por lo tanto, en este momento acabaría su aflicción. El nombre del niño es Juan. Dice, dejen de estar buscando otro nombre. Ese es su nombre. No está diciendo, debería de llamarse Juan. No está diciendo tampoco como su esposa, se llamará Juan, sino que lo dice como un hecho, como diciendo, este niño ya tiene nombre y su nombre es Juan. Y por lo tanto, todos se maravillaron, no porque habían decidido llamarle con un nombre que no existía en su parentela, sino porque estaban convencidos, porque estaban de acuerdo, por el acuerdo que había entre Elizabeth y Zacarías, que a pesar de que era sordomudo, y por eso algunos comentaristas comentan que lo más seguro es que Elizabeth haya recibido una revelación de parte de Dios para saber que su hijo se llamaría Juan. Y por eso también ellos estaban maravillados. Todos los que estaban en ese momento contemplando todo lo que estaba sucediendo, se maravillaban. Porque entonces decían, Dios está aquí entre nosotros. Así como cuando se le aparecía el Señor en la antigüedad, cuando vieron una escalera, y entonces hasta lo alto estaba el Señor, y entonces decían, este lugar es terrible, porque aquí está la presencia del Señor. Se maravillaron también, se asombraban, pero también había un temor reverente en sus corazones. Pero no solamente por eso, sino porque al instante, dice el siguiente versículo, al instante, en el momento en el que dijo, que escribió, su nombre es Juan, al instante se abrió su boca y se abrió su boca para alabar al Señor. Tan pronto como el niño le fue dado su nombre, entonces fue quitada la aflicción de Zacarías. Y así también se maravillaron todos por eso que había pasado en ese instante. Le fue devuelta su capacidad para hablar y para escuchar, porque se había cumplido todas las cosas dichas por el ángel, incluso las palabras que decían que recibiría nuevamente su voz. Lo primero que brota de la boca de Zacarías es lo que ya había en su corazón. Ese gozo porque había sido restaurado y podía experimentar ahora la misericordia de Dios antes de poder hablar nuevamente. Por cuanto de la abundancia del corazón habla de la boca del hombre, Zacarías solamente podía abundar en alabanzas a Dios y en acciones de gracias. Y él alababa a Dios por el cuidado que tenía de su esposa hasta el momento del nacimiento, porque el nacimiento de su hijo conforme a su palabra, por la concepción también del Mesías, por la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo, por la restauración y de su gozo y la restauración también de su habla, del cual había sido privado durante todo este tiempo por causa de su incredulidad. Y en los siguientes versículos 65 y 66 dice, se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían
las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces ahora había caído un temor reverente en todos aquellos que habían presenciado el poder de Dios, la presencia de Dios en la familia de Zacarías y de Elizabeth. Ellos pudieron percibir que Dios los había visitado de alguna manera especial y extraordinaria, y esto engendró en ellos una profunda reverencia, mucho mayor a la cual estaban habituados. Y no solamente eso, ellos comenzaron a divulgar todos estos hechos. Y lo hicieron de una manera solemne y reverente, pero también de una manera gozosa. Porque eso es lo que nos dice desde un principio. Ellos se llenaron de gozo. Así como cuando Pedro habló y les predicó acerca de Cristo a una multitud, y entonces 3,000 personas, como 3,000 personas se volvieron a Cristo en ese momento. Y nos relata los hechos que sobrevino un temor a todas las personas por todas esas maravillas que habían hecho. De la misma forma, ahora todos estos estaban maravillados, estaban asombrados, llenos de temor reverente, pero también llenos de gozo, completamente convencidos de que Dios estaba detrás de todo esto. Y ellos divulgaban todas estas cosas, todos los acontecimientos relacionados con la aparición del ángel a Zacarías en el templo, el mensaje que le dio a él, el hecho de dejarlo sordo y mudo, la concepción de Elizabeth, que había sido estéril y era de edad avanzada, el nacimiento de su hijo, el nombre inusual de su hijo, cómo estuvieron ellos de acuerdo y cómo de pronto, de manera inmediata, se abrió la boca de Zacarías para alabar al Señor. Estos fueron relatos comúnmente hablados por toda la gente de toda aquella región de Judea donde habitaban los padres de Juan. Y todas las personas que escuchaban estas cosas las atesoraban en sus corazones, lo recordaban y lo reflexionaban, todas estas cosas que los llevaba a preguntarse: ¿qué clase de niño será este? ¿Qué clase de cosas llevará a cabo? Y seguramente está destinado a algo sumamente grande, y Dios le ha destinado a desempeñar un trabajo sobresaliente, puesto que tales cosas tan grandiosas han acompañado a lo largo de su nacimiento. Y finalmente se nos relata acerca de que la mano del Señor estaba sobre Juan. Es decir, que creció bajo el tierno cuidado y bajo la dirección de Dios. Y había una providencia peculiar de parte del Señor para poder preservar su vida, para darle salud, para hacerlo crecer, tanto en estatura como en gracia, por la presencia amorosa de Dios en su vida. Y también se le concedió dones que eran extraordinarios por medio del Espíritu Santo, como el espíritu de profecía. Fue capacitado de una manera especial para cumplir con su ministerio como profeta, y también para denunciar el pecado de los hombres, y también para poder ser consolado en las últimas horas de su vida antes de ser decapitado. Y vamos a ver finalmente unas aplicaciones de manera rápida. Número 1, recordemos entonces cumplir siempre nuestro deber como cristiano, de gozarnos con los que se gozan, de llorar con los que lloran, porque, hermanos, como dijimos, eso siempre va a buscar el bienestar mutuo. Hermanos, estamos llenos de individualismo, y por causa de eso siempre eso va a propiciar envidias y contiendas en la iglesia. Pero en la medida en la que nosotros hacemos todas estas cosas, de gozarnos juntamente con los que se gozan, de consolar y de llorar con los que lloran, eso va a mantener no solamente bienestar, sino también unidad.
Otra aplicación, aprendamos entonces la sabiduría en medio del castigo y de la corrección divina. Aprendamos sabiduría, que es lo contrario de endurecer nuestros corazones contra el Señor. Otra aplicación, las aflicciones para el creyente son para crecimiento espiritual. Y aunque en un momento nos pueden llegar a humillar, finalmente nos llevan a estar más cerca de Dios. Otra aplicación, no te desesperes en medio de la aflicción o en medio de la corrección. No le des la espalda a Dios y no caigas en incredulidad, porque eso a lo único a lo que te va a llevar es a la desesperanza. Así que más bien recuerda cómo lo hizo Zacarías en esta predicación, que él recordó por medio del nombre de su hijo, Johanán. Dios es misericordia. Dios es bondadoso. Dios es tierno y compasivo. Por eso se nos llama, amados hermanos, a que vayamos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Otra aplicación, si ya estás tirado en la desesperanza por causa de tu pecado, recuerda que por medio de Cristo Dios puede tener misericordia de ti. Así que vuélvete a Cristo y confía en Él, sabiendo que por medio de Cristo puede ser perdonado, puede ser reconciliado, puede ser restaurado en Él. Y última aplicación, aprendamos cómo mostramos también misericordia nosotros a los demás. ¿Cómo llevamos a cabo la restauración? Al dar nosotros el perdón. Podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que haces, hermano, en medio del perdón? Cuando tú estás dando el perdón. ¿Estás echando en cara a todo lo que te lastimaron? ¿Estás señalando el pecado del otro? ¿O perdonas de pura gracia asumiendo el costo del pecado de tu hermano? ¿Cómo es que tú estás perdonando? Porque debe de haber una restauración. Y el momento para poder restaurar no es el momento para estar echando en cara todo lo que está haciendo tu esposa o tu esposo o tus hijos, sino que el momento cuando viene una persona arrepentido por su pecado es para concederle el beso del perdón, para poder restaurarlo. Porque a veces buscamos en que ellos hagan o que nuestros hermanos hagan obras de justicia para que de esa manera volvamos a confiar en ellos. Pero no es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor nos recibe de pura gracia. Toda vez que vamos arrepentidos a Él confiando en Dios, Él nos concede gratuitamente el perdón de nuestros pecados. Él nos libera de nuestra deuda. Y eso es lo mismo en lo que nosotros debemos ejercitarnos para que en medio del perdón siempre haya restauración. Amén, hermanos. Vamos a orar finalmente. Amado Señor, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos recuerdas, Señor, que tú eres misericordioso, que tú eres misericordia, Señor, que tus misericordias son inagotables, Señor. Padre, que en medio de nuestras caídas, de nuestros pecados, de nuestras torpezas, de nuestras debilidades, tú sigues siendo Dios y que tú nunca cambias. Que siempre podemos encontrar consuelo, Señor, delante de ti, Señor. Que siempre podemos ser restaurados por ti, Señor. Oh, mi Dios, si hay alguien que esté abatido por causa de su pecado, Señor, que no pueda alcanzar a ver en este día tu misericordia, Señor, muéstrale a Cristo, Señor. Muéstrale a Cristo en aquella cruz. Muéstrale a Cristo derramando su santa sangre, Señor, inocente, Señor. Muéstrale el amor que tú has tenido para con los pecadores que has enviado a tu Hijo Jesucristo. Oh Hijo, muestra también, Señor,
Cuánta gracia y cuánta misericordia tienes para los pecadores, Señor, que los sigues llamando a que se vuelvan a ti para que puedan encontrar deleite, consuelo, perdón y vida eterna. Y oh Santo Espíritu de Dios, también te rogamos en esta tarde, Señor, que nos reveles de tus misericordias, Señor, al ser convencidos no solamente de nuestros pecados, sino de que hay esperanza en Jesús. Sella estas palabras en nuestros corazones, Señor. Y todo aquel que esté sin Cristo en esta tarde, te rogamos que tú los atraigas con lazos de amor. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.